la verdad de Dios. ¿Listo? Y número 3, hermanos, debemos obedecer la verdad de Dios. Y como un extra, debemos compartir la verdad de Dios. Lo repito, debemos estudiar la palabra de verdad. Amén, hermanos. Número 2, debemos orar para entender la verdad de Dios. Número 3, debemos obedecer la verdad de Dios. Es aquí en donde vamos a profundizar un poco más, que es la parte en donde la mayoría de los creyentes erramos. Y número 4, como extra, hermanos, debemos compartir la verdad de Dios con otros. Debemos compartir la verdad de Dios con otros. Amén. Gloria a Dios. Comencemos, hermanos, por la respuesta. El miércoles pasado alcancé a platicar un poco acerca de la respuesta. ¿Cómo respondo a esto? La veracidad de Dios. ¿Cómo si su palabra es verdad, sus promesas son verdad, sus advertencias son verdad? ¿Cómo voy a responder? Y hay una palabra que no gusta mucho hoy en día, hermanos, pero es necesaria y bíblica. ¿Cómo debo responder? Hermanos, recuerden que cuando hablamos de deber o de obediencia, no estamos nunca jamás diciendo que la obra de salvación depende en parte de nosotros. Muchos tienen miedo a esta palabra de obediencia, dicen no, porque todo depende de Dios. Sí, hermanos, toda la obra de salvación depende de Dios. Por supuesto que toda la obra de salvación, pero todos los hombres que Él ha salvado deben responder a esa fuerza que el Señor dio en el momento de salvarnos. El Señor no hace títeres, no hace robots, ni personas perezosas en cuanto a su obra, ni negligentes, ni rebeldes. De hecho, una de las señales que creo que Dios ha tratado mucho con nosotros como iglesia para saber si en realidad soy o no, es la obediencia. Alguno podría decir, hermano, pero enseñaste que más bien era el amar a Dios y el amor, ¿no? Lo estuvimos leyendo en primera de Juan 3. Pero, ojo, ¿amar a Dios es un mandamiento? ¿Sí o no? ¿Y amar al prójimo es un mandamiento? Entonces, ¿qué necesito yo para darme cuenta que en realidad soy de Dios? Obedecer. Obediencia. No para ser de Dios, sino porque de esa manera sé que soy de Dios. De hecho, una de las cosas en las que Juan está enfatizando ahí es eso. Hijitos, ¿quieren saber si son del diablo o son de Dios? No se dejen llevar por su rostro, por su manera de hablar, por su manera de leer, por su manera de orar, sino en esto sabemos quiénes son de Dios. Y precisamente se enfoca en la obediencia. Y creo que es algo, hermanos, en lo que nosotros tendríamos que detenernos y meditar, porque se trata de la salvación de nuestras almas y de las personas a las que les enseñamos. Eso tiene mucho que ver. Decía Leonard Ravenhill, un pastor de este tiempo, pero de años atrás. Él decía, yo puedo asegurarte algo, hermano, que cuando yo llegue enfrente de Dios, Dios no me va a regañar y me va a decir, oh Leonard, voy a castigarte porque te tomaste muy en serio el obedecerme. Él decía, yo te aseguro que jamás Dios me va a decir, te tomaste muy en serio obedecerme. Al contrario, vidas, hermanos, de obediencia contagian a los demás de este deseo de Dios. Vidas solamente espirituales, hermanos, en un sentido, no logran mucho, porque ¿qué crees? La espiritualidad falsa, tarde o temprano, en una tribulación, se derrumba, se rompe. Pero la espiritualidad que va alimentándose por la obediencia imagina que es como esto, en cuanto a lo espiritual. Es como ir buscando un tesoro que no está en un cofre, sino está regado bajo tierra. Y tú por obediencia estás escarbando y vas encontrando una parte del tesoro, y después otra, después otra, después otra, después otra, hasta que llegas al lugar en donde está el resto del tesoro. La obediencia es muy parecida, hermanos. Una vida únicamente espiritual, en el sentido de probablemente mostrar amor, misericordia y no obediencia, hermanos, al resto de los mandamientos del Señor, es una vida espiritual falsa. Que ese tipo de vida la podría llevar cualquier otra persona fuera de Cristo.
Podría hablar igual de bonito, hermanos. Podría hacer muy buenas obras en ese sentido, ser misericordioso, algo manso y parecer que los veas y digas, esta gente debe ser cristiana. Y cuando te acercas a su ventana, tienen un San Judas de 1.5 metros y algunas otras imágenes de ídolos como sus dioses. Entonces, la moralidad no es señal, hermanos, de que estamos bien en el Señor. La obediencia sí. Entonces hay una respuesta, y hablo de obediencia en general en estos 4 puntos que yo te daba. Número 1, debemos estudiar la palabra de verdad. No la palabra que es verdad, sabemos que es verdad, pero debemos estudiarla de verdad. Debemos estudiarla, debemos introducirnos ahí al texto y tratar y orar y pedir a Dios que nos traiga en textos difíciles. Por nada del mundo te atrevas a sacar tu propia interpretación. Es por eso que hay tantas denominaciones cristianas, hermanos. Porque, bueno, yo no sé qué quiera decir Dios, pero yo creo que aquí dice que Hitler fue el que hizo o que hizo el otro. Es muy peligroso. Recuerda que la palabra quiere decir una cosa y no muchas cosas. Que tiene aplicación a nuestra vida, claro, hermanos, pero quiere decir una cosa, la que Dios dijo que tenía que ser. Y en base a eso, hermanos, nosotros tenemos que estudiarla. El problema más grave, hoy en la mañana, hermanos, yo sé que me va a estar viendo el hermano, es muy probable, si no es ahorita, después. Un hermano me hablaba y me dijo que tuvo problemas con una persona con la que se reúne. Yo le preguntaba, hermano, con la persona que te reúnes desde hace tiempo, ¿esta persona tiene algún vínculo con alguna otra iglesia? O sea, ¿alguien lo vigila en su enseñanza y eso? No, hermano, pues somos independientes. Ok, dije, primer punto peligroso. Después le dije, oye, hermano, y de casualidad, porque me platicó algo que él hizo, ¿no? En su disciplina. De casualidad, esa persona que dices que les visita de vez en cuando, que es otro amigo de ellos, ¿habla en lenguas extrañas y esas cosas, hermano? Pues sí, claro, como dice Hechos 2. ¿En dónde dice? Pues estaban reunidos los apóstoles y de pronto el Espíritu Santo vino sobre ellos y les puso en sus lenguas como fuego. Dije, no dice eso. ¿Qué más dice? Pues que empezaron a hablar en lenguas todos. Y le dije, ¿y has leído lo que sigue a continuación? No, es que siempre que estudiamos ese texto, el cuate que nos enseña siempre se detiene ahí. Le dije, abre tu Biblia y ve y lee lo que dice ahí para que veas. Lo leyó y se sorprendió. Realmente, hermanos, todos los hombres que no estudian la palabra de verdad, siempre van a tratar de sacar lo que ellos quieren sacar de la palabra. ¿Y qué crees? Lo vas a sacar. Hoy en la mañana, en la madrugada, escuchaba a un filósofo empresario que estaba hablando cuál es el problema que él ve en la sociedad, en el mundo hoy en día. Y dice, el problema más grave es que todos los que influencian a la gente hoy en día por internet han tenido éxito. ¿Sabes por qué? Porque le dan a la gente lo que quiere. Porque le dicen lo que quiere. Y por eso lo siguen. Por eso son personas que se sienten bien con ellos. Porque aunque tienen un problema, no enfrentan su problema, sino al contrario, los hacen víctimas de su problema. O sea, psicología, hermanos. Y los hacen sentir bien. Por eso es gente que puede influir en la vida de las personas, porque les dice a todos lo que quieren escuchar. Para eso pues hay bastantes. Podría nombrar a 2 muy peligrosos. Daniel Javif, por ejemplo, que no es cristiano y que habla de Dios y a la vez maldice, y es muy buena gente y tiene millones de seguidores. Y hay otro también que yo dudo de su cristianismo, que se llama Freddy de Anda, que también es una influencia para la gente que está sufriendo el desamor y eso, y enfrenta a los hombres y a las mujeres y les da a la gente lo que quieren oír. Entonces logra seguidores. Pero hermanos, el problema es que la Biblia no va a decirme a mí lo que yo quiero oír, sino lo que yo necesito oír. Y normalmente eso es muy incómodo para tu alma. Por eso es que la mayoría de los pastores somos los culpables cuando hay divisiones en la iglesia y esas cosas por doctrina. De hecho, yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando personas salen de la iglesia, a los únicos que bloquean son a los pastores y a los demás no. Porque el problema está con el que enseña la verdad, hermanos. Ese es el problema. Y es un problema muy grave, porque en realidad has olvidado, o la gente ha olvidado, que su mayor problema es él mismo. Y que él mismo quiere escuchar las cosas que a él le convienen, que a él le parecen bien, que él necesita. Y cuando las escucha en otro lugar, dice, yo sabía que yo no estaba mal, él sí me entiende, el pastor no me entiende. Por ejemplo, en este caso de la verdad, yo no tengo temor de que tú vayas a una iglesia perdida. Yo no tengo ningún temor, sé lo que enseño.
A pesar de mí, de mi ineptitud, de mi falta de sabiduría, de mis debilidades, de todas las cosas, sé lo que el Señor nos ha revelado. Yo no tengo temor de lo que te vayan a enseñar. A mí me da temor las personas que puedan ir a otro lugar con el deseo de ir. O sea, a mí no me da temor que vayas a un lugar por X, oye. A mí me da temor que piensen en ir a otro lugar y en donde encuentren lo que quieren encontrar y no lo que necesitan encontrar. Porque definitivamente siempre, es como por ejemplo el asunto en la alabanza, hermanos. Cuando hay jóvenes en la iglesia, ¿no? Bendito Dios, nuestros jóvenes están un poquito, ya mucho más enterados, no poquito, ya están más enterados, pero jóvenes nuevos o gente nueva o niños, vamos a otras iglesias y pueden ver un ambiente un tantito más cómodo, una alabanza más llamativa, algunos chicos guapos en la alabanza, algunas niñas lindas ahí también. Entonces ven que cantan y se arrodillan y lloran y hacen, y de inmediato, ¿qué crees que sucede dentro de ellos? Esto es lo que nos hace falta. Esto es lo que yo quiero, esto es lo bonito, lo que yo necesito, porque la gente está buscando precisamente lo que ellos creen. Cuando nosotros, por ejemplo, en otro tiempo, antes de ser adoctrinados, escuchábamos, después de escuchar la ley que nos golpeaba, escuchamos a un pastor cool, un pastor que me hace sentir, sí, mira, tú puedes y tú el otro. De inmediato, hermanos, nosotros somos tendidos a autocompadecernos, aún a llorar y sentir muy bonito en mi corazón, porque lo que estamos buscando es que me digan a mí, tú no eres el problema, tú no eres tan pecador, tú estás bien, Dios así te ama, quédate como estás. Ese es un problema serio, hermanos. De hecho, normalmente las enseñanzas que tienen más éxito en cuanto a reproducciones y compartirlas dentro de nuestras iglesias, por supuesto, porque fuera compartimos las predicaciones más severas que puedan haber, sabiendo que no fueron para nosotros, pero cuando son de nuestra congregación, son aquellas predicaciones que te sobaron tu espalda y te dijeron, cuánto te amo, así como eres, no importa, sigue siendo igual y todo está bien. Porque hay un pecado dentro que es realmente malo, hermanos, y constantemente está tratando de ponerse frente a Dios y decirle, yo tengo dominio todavía sobre mí. Esa es la realidad. Cuando digo que estudiemos la palabra de verdad, yo quiero anticiparte a algo. No busques la palabra para darte gusto en tu carne. Busca la palabra de verdad para mutilar tu carne. Que te confronte y no tengas miedo de darle vuelta a la hoja. Ay, no, estos versículos no se los voy a enseñar a mis hijos. Qué duros son. ¿Qué van a pensar de Dios? Que Dios es duro y es malo. No, yo quiero enseñarles un Dios bueno y bondadoso. Cuidado, hermanos. Estudiar la palabra de verdad es confrontarnos con ella misma y es ser, hermanos, expuestos en nuestra pecaminosidad. Es ser humillados. Pero es ahí en donde Dios nos confronta, que nos va a llevar a una verdadera y para muchos primera vez de arrepentimiento genuino. Para muchos primera vez de arrepentimiento, sin importar el tiempo de creyentes que pudieran llevar, hermanos, y pudieran llevar de tiempo. El apóstol Pablo habla con su alumno, hermanos, amados. Vean 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y él le da una importante exhortación a este joven discípulo. Yo fielmente creo, hermanos, que el apóstol Pablo tiene un temor. Timoteo es un fiel amado. De hecho, podemos ver que él se queja con Timoteo y le dice, en mi primera defensa todos me han abandonado. ¿A quién le está escribiendo? A Timoteo. Es un discípulo muy fiel del apóstol Pablo, hermanos. Pero yo creo que el apóstol Pablo está abriendo su corazón completamente con él, porque el apóstol Pablo sabe que ya va a morir. Y él tiene temor de la iglesia. En su carne sé que Pablo tiene debilidades. Y es muy probable que está pensando, ¿y quién se va a quedar a cuidar la iglesia como yo la cuido? Tengo que hablar con Timoteo seriamente, con todos los detalles habidos y por haber, para que lo haga de la misma manera que yo lo hacía. En algunas otras ocasiones vemos que el apóstol Pablo hablaba de esa manera. El Espíritu Santo permite que veamos al apóstol Pablo dándose lugar. Por ejemplo, hay declaraciones terribles que hoy en día son muy gravosas a nosotros, que dice el apóstol Pablo, ustedes se me deben a mí. ¿Qué diríamos nosotros si un pastor aquí en el púlpito les dice, ustedes se me deben a mí? ¿Se enojarían? ¿Se hace un mitin aparte? No, la gloria es de Dios y el pastor. ¿Por qué se atrevió a decir eso? El apóstol Pablo se atrevió a decir, ustedes se me deben a mí. Y claro que no quería robar la gloria a Dios, sino entendemos por qué lo decía. Entonces creo yo aquí, hermanos, que el apóstol Pablo está abriendo su corazón con Timoteo sin ningún secreto.
Algunos pastores tenemos cuidado con quién hablamos y qué hablamos. Pero hay con otras personas que podemos abrir nuestro corazón, hermanos, y ser conocidos tal cual nosotros queremos ser conocidos. Tenemos confianza, sabemos que es una persona que puede escuchar, que es maduro en la fe y que después no va a tener temor de ser pastoreado por un hombre que es más débil que él. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hermanos, procura con diligencia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y dice, usa bien la palabra de verdad. Procura, no te importe a ti qué piensa la gente, qué te dicen. Tú procura con diligencia presentarse a Dios. Es lo que el pastor Sugel Michelén en su libro De parte de Dios, delante de Dios enseña mucho. Predicador, tú tienes que estar consciente de quien te debe de importar es Cristo mismo. Él está sentado en cada silla y te está viendo y está diciendo, no, eso yo no lo dije, hijito, eso yo no lo hablé, eso yo no lo quería decir, eso está mal. ¿Cuándo interpretaste eso? ¿Quién te lo enseñó? Cristo mismo está escuchando. Cuando nosotros usamos la palabra de cualquier manera que no sea en la verdad, estamos haciéndolo mal, hermanos. Aunque mi intención no sea mala, se vuelve mala cuando yo le doy un significado distinto al que el Señor quería darle. Muchos, por ejemplo, ven esta verdad en la Escritura, la verdad severa en cuanto a la disciplina y la amonestación del Señor, y dicen, no, es que si hablo de eso, la gente va a pensar que Dios es perverso. Entonces le dicen al Señor cómo tienen que hacer las cosas. Y no es así, hermanos. Dios dio su palabra, y la joya de su palabra y el antídoto en su palabra, ¿qué es, hermanos? El Evangelio. Y el Evangelio es lo que nosotros necesitamos para toda nuestra vida, para todas las situaciones, para todas las necesidades, para cualquier problema médico, muerte, cárcel, drogadicción, matrimonial, juvenil. El Evangelio. Solamente, hermanos, el Evangelio. ¿Cómo crees que tiene que impactar tu vida y la mía? Si pueden y están en el mismo sentir que yo, díganme. En 2 de Timoteo 2:15, ¿cómo yo puedo ser impactado en mi propia vida? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Me encanta, hermanos, ver estas palabras, procura, diligencia, porque el Señor en su infinita misericordia nos deja participar en nuestra vida para la santidad que Él asegura en Cristo. Procura con diligencia, no presentarte aprobado a los hombres, no presentarte aprobado a tus hijos, a tu esposa. No, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hermanos, presentarte a Dios aprobado. Y dice, usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Señor, ¿pero digo esto? Sí. Señor, ¿lo digo de esta manera? Sí, de esa manera. De esa manera. Oren en base a este texto. Hay un salmo también, hermanos. Es un salmo, el Salmo 1. Y quiero que vean, hermanos, cuál es la respuesta correcta del creyente hacia la palabra de Dios. Es el Salmo 1. Salmo 1, versículo 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Ok? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? No hay que tener miedo de decir eso, hermanos, es lo que dice la Escritura, y todo lo que hace prospera. La explicación santa a esto
es que si es un varón con estas características, todo lo que está haciendo es conforme a la voluntad de Dios, y por eso todo lo que haga va a prosperar en cualquier camino, en cualquier momento, en cárcel, en enfermedad o en muerte, porque todo es conforme a la voluntad de Dios. Cuando es de la manera equivocada, por supuesto que nada de lo que hago prospero, y aun si llego a prosperar como muchos piensan, pues será para muerte. La prosperidad que estamos hablando aquí no es de riqueza, hermanos, material, sino que todo lo que hagamos prospere y tenga una consecuencia favorable. ¿Y cuál es la respuesta correcta del creyente? Sencillo: por el temor de Dios, no andar en el consejo de malos, no estar en camino de pecadores, no sentarme en silla de escarnecedores, sino en la ley de Dios meditar y deleitarme. Deleítate en el Señor y Él concederá, ¿qué dice? Pero Él concederá las peticiones de tu no, pero primero deleítate en su ley. Deleítate en la obediencia, deleítate en la oración, en el estudio, deleítate en congregarte, deleítate en hablar, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Es lo mismo que repite el Señor Jesús hablando de aquellos que van a recibir lo que pidan. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pide todo lo que quieras y te será dado. La parte difícil, hermanos, es esta: permanecer y estar tratando de exentarnos de no estar en el consejo de los malos, ni estar en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores sentarnos, y no dejar de meditar en la ley. Son como regalos que Dios nos da para poder tener prosperidad en todo lo suyo, hermanos. Hace ratito que yo veía la reunión de oración, lo digo públicamente para que les dé vergüenza a los que no vienen, que mucha gente nos escuche en otros lugares. Me da tristeza la condición de muchos de ustedes, hermanos, porque lo que están manifestando es que no hay fe en que si pedimos recibimos. Yo sé que hubo excepciones, hubo accidentes y se atoraron en el tráfico 1 hora, pero los que no, hermanos, si sabemos que rogando a Dios juntos como un cuerpo recibiremos, ¿qué me impediría entonces no venir a orar con el cuerpo? ¿Qué respuesta dan? Sean honestos. ¿Cuál es la respuesta? Pues por supuesto que no creo, porque si creyera estaría ahí. Y esto es precisamente lo que el Señor dice: bienaventurado aquel que no está en el consejo de malos, que no está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita día y noche. Entonces, cuando no somos, hermanos, como árboles plantados junto a aguas de corrientes, y cuando no damos fruto a tiempo, y cuando caemos en cualquier cosa y nos sentimos mal, pues, hermanos, porque Él está asegurando que seremos así. Y tarde o temprano te das cuenta, porque Dios es muy, muy bueno. Hay testimonio de muchos hombres que siendo de Dios el Señor los hizo. Cuando el Señor dice, hermanos, que Él perfeccionará su obra, no quiere decir que yo sigo como yo quiera y Él al fin de cuentas se lo va a hacer. No es así la parte como en automático, que Él va moldeándome, maquillándome poco a poco, sino Él está diciendo, con piernas o sin piernas, con cáncer o sin cáncer, con hijos o sin hijos, con esposa o sin esposa, yo voy a perfeccionar la obra en ti. De una u otra manera lo vas a hacer. Los tiempos de bonanza para mí, en lo personal, si tú me preguntas, son buenos, pero son peligrosos para nosotros. No existen los mejores tiempos para tener una comunión con Dios y con tu familia perfecta que los tiempos de tribulación, los tiempos de angustia. Es lo mejor que podamos tener. Es un regalo de Dios. Por eso el Señor dice, no solo se les ha concedido creer, sino también concedido padecer. Concedido. ¿Qué, Señor? Es que hijito, hijita, yo los conozco. Si ustedes no padecen, andarán por el consejo de malos, van a andar en el mismo camino de los pecadores y harán lo que ustedes quieran. Pero cuando están en problemas, no. Cuando están en problemas estarán delante de mí, rogando mi presencia, prometiéndome cosas, jurando lealtad, pidiéndome perdón. ¿Qué promete Dios, hermanos, en este salmo para aquellos que responden en esta parte del salmo? ¿Qué promete Dios a aquellos que responden a su palabra de la manera adecuada? Es eso, responder a su palabra, porque si conocemos la obediencia a Dios es por su palabra.
es por su palabra. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Así será bonanza, bienestar, en cualquier momento, en cualquier cosa. Por ejemplo, ahora que estamos estudiando mucho acerca de los misioneros y los mártires, hermanos, nosotros, yo antes me preguntaba y decía, estos hermanos, ¿qué tienen? ¿Cómo soportaron? Dios es bueno y los sostuvo. Sí, hermanos, pero hay algo ahí por lo cual Dios los honra. Escucha bien, Dios honra a los que le honran, y aún a los que se humillan hasta el suelo, Él los exaltará. ¿Cómo te cae eso? Dios honra a los que le honran. Eso dice la Escritura. Y exalta a aquellos que fueron humildes. Y la respuesta vino en el Salmo 1. ¿Por qué esos hombres soportaron y cuentan testimonios sonriendo y cantaron alabanzas muriendo, martirizados? Porque estos hombres eran como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Ellos daban su fruto en su tiempo y su hoja no caía, y todo lo que hacían prosperaba. ¿Por qué? Porque en la ley del Señor estaba su delicia. Por eso. Yo sé que Dios sostiene, es fiel a su promesa. Dios hizo la obra para quitarles el ardor del temor, pero ellos recibieron y fueron como árboles fuertes, hermanos, robustos, con sus hojas siempre verdes, porque ellos se deleitaban en la ley de Dios. No porque eran espirituales, hermanos, sino porque ellos se deleitaban en la obediencia. De hecho, si te das cuenta de algo, por eso la mayoría llegaron a la cárcel. ¿Por qué? Por obediencia. Por eso el Señor responde. Entonces, hay promesas hermosas, hermanos. ¿Y cómo podemos apropiarnos de estas promesas como nuestras en verdad? Cuando digo esto, quiero que recuerdes lecciones atrás que te decía, que roguemos a Dios para que nos saque de la tan lastimosa y falsa idea de que todas las promesas que están en la Biblia, hermanos, siempre aplican para mí, porque yo las leo y las repito y las proclamo para mi vida. Eso es lo mismo que declarar y decretar en cierta forma. Recuerda que antes de una promesa siempre hay una petición de Dios. Siempre hay un acto de obediencia. Normalmente nosotros decimos, no, serás plantado como un árbol junto a corrientes de aguas y darás su fruto. Espérame, solo olvidaste algo. Aquí dice que si te deleitas en la ley, tengamos mucho cuidado, hermanos, de tomar estas promesas antes de primeramente tomar las encomiendas que el Señor tiene. Bendito Dios, hermanos. Podemos ver también en Esdras, en la vida, hermanos, de Esdras, hay un poderoso ejemplo de una respuesta bíblica a la verdad de Dios. Hay un hermoso ejemplo. Miren, vayan a Esdras, hermanos. Esdras capítulo 7. Versículo 10. Escucha, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Ojo, hermanos, ojo que esta porción es muy interesante, porque dice que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, y luego dice a practicarla, y después dice a enseñar sus estatutos, es decir, a relacionarse con las personas del pueblo de Dios, a enseñarles y a estar con ellos en estas cosas. De hecho, podemos ver también en Nehemías como el mismo Esdras, sabiendo todas estas cosas, reunía al pueblo como uno solo, y ahí abría el libro de la ley y lo explicaba tan detalladamente hasta que el pueblo lo entendiera y juntos dijeran amén.
todos ahí reunidos. Hay 3 cosas aquí que me gustaría que viéramos, hermanos. ¿Cuáles fueron las 3 cosas que Esdras había dedicado su corazón para hacer? ¿Pueden verlas? Dice, ya que Esdras había dedicado su corazón, ¿a qué? A estudiar la ley, a practicarla, ¿y a qué más? A enseñarla. A estudiar, a practicarla y a enseñarla. A enseñarla. ¿Cómo debemos nosotros seguir el ejemplo de Esdras, hermanos? Punto número 2. Para poder llevar a cabo esto, debemos orar. Debemos orar para entender la verdad de Dios. Debemos orar pidiendo, por ejemplo, hermanos, Señor, ¿será que he entendido mal acerca de tu verdad? ¿Será, Señor, que si yo no estoy obedeciéndote a ti y me obedezco más a mí, si mis necesidades son más terrenales que espirituales y eternas, ¿será que entendí mal la verdad? ¿Será que tengo en poco tu autoridad, tu señorío? El Señor se revelará, te lo aseguro. Debemos orar para entender la verdad de Dios, hermanos. Veamos el contexto del salmista David, hermanos, en el Salmo número 25, versículo 4 y 5. Salmo 25, 4 y 5. Dice, muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Es un hombre salvo, hermanos. Es un hombre salvo que aún sabe quién es Dios. Él sabe que lo ha guardado, lo ha cuidado y lo continuará cuidando por la promesa que él ha recibido desde la unción que él recibió. Pero, hermanos, es un hombre que aún siendo salvo está pidiéndole a Dios, muéstrame, Señor, tus caminos, no quiero equivocarme, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Y esa es la oración que nosotros también tenemos que levantar, hermanos. Tenemos que levantar oración y pedirle a Dios que nos muestre sus caminos, que nos enseñe sus sendas, que nos encamine en su verdad, porque Él es el Dios de nuestra salvación, hermanos. Entonces debemos orar, siguiendo el ejemplo de David. En el Salmo 43 también, hermanos, el Salmo 43... hay una oración maravillosa que vimos el miércoles pasado. Es una oración de libertad. Pero en el versículo 3, hermanos, escuchen, lean bien y subrayen cuál es la petición y cómo nosotros podemos aplicarla a nuestras vidas y al estudio de la palabra. En cuanto a oración, y estudio de la palabra. Es el Salmo 43, versículo 3, dice, envía tu luz y tu verdad. Estas que dicen, me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Pero mira qué importante, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte. Amén. La petición, hermanos, del salmista es: envía tu luz, revela tu verdad, revélame tu palabra. No quiero confundirme. Imagínate, hermano, cuando nosotros interpretamos la Biblia de una manera distinta a cómo el Señor la reveló. Imagínate el Señor diciendo, ¿qué? Yo no dije eso. Yo no quise decir eso. Yo no quería que tú enseñaras eso. Entonces pidamos al Señor ayuda, envía tu luz y tu verdad. Y de hecho también la oración tiene que ser para que te dé hambre de la palabra. Hermanos, a veces muchos de nosotros sufrimos de más porque no creemos que la palabra sea verdad. A mí me ha pasado que puedes dar un versículo a algún creyente que está afligido. Sí, claro, yo sé, pero hay cosas que estoy sufriendo, pues, que no, esas promesas ahorita no me sirven. Alguien me decía muy cercano a mí, que está en el ministerio, y me decía, es que toda la gente con la que yo quiero pedir consejo, solo me da la Biblia. Oye, ni que todo fuera espiritual, ni que todo fuera las promesas de Dios.
Yo quiero escuchar, eres débil, tienes problemas, no importa, pero échale ganas. Yo decía, wow, tienes que orar por entender que lo único que necesitas es la verdad de Dios. Es lo único que necesitamos, hermanos, todos nosotros. Debemos orar, hermanos, también, no solo para entenderla, Señor, dame de tu luz y tu verdad y guíame, sino también para obedecerla. Y esta es la parte que más nos cuesta trabajo, hermanos. Veamos el Salmo 86, ahí páginas después. Salmo 86, hermanos, versículo 11. Yo agradezco a Dios, hermanos, que podamos tocar estos temas, porque es una señal que Él nos ama demasiado. Sabemos en Cristo que Él nos ha mostrado su amor, pero que nos sigue cuidando, que no permite que sus ovejas se descarrilen más y que nos está dando lo necesario, hermanos. Salmo 86, 11. Veamos qué dice con respecto a la verdad de obedecer la palabra. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Aquí me preguntaba alguien, ¿puedo decir enséñame, Señor, a Cristo? Por supuesto. Enséñame a Cristo y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hermanos, tienen mucha lógica. ¿Qué otra cosa necesitaríamos los creyentes más que Cristo en la cruz sufriendo por mí? Y cuando nosotros decimos amén y no obedecemos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dos cosas: o que en realidad no creo, o aún peor, creo y no me importa. ¿Cuál prefieres? La verdad no creo todavía, tengo oportunidad. Pero si nosotros decimos, sí, Jesús murió en la cruz, mira, Jesús es tan bueno, Jesús, y yo no obedezco a Él, hermanos, por cualquier cosa, eso es mucho peor que no creer, hermanos. Creer y no hacer en respuesta. Y el salmista, hermanos, David, está siendo muy claro: enséñame. Podríamos decirle: David, ¿quieres que te enseñen aún más? Ojo aquí, hermanos, porque en cuanto a tiempos, David está en una situación muy diferente a la nuestra, Algunos dirán, claro, por supuesto, David estaba en guerra. Sí, en guerra y sin Cristo. Nosotros estamos en bonanza y con Cristo. David pedía: oh, enséñame, Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y nosotros pedimos: Señor, por favor, dame un aumento en el trabajo, y quiero comer carne esta semana 3 veces a la semana. Wow, Señor, que hoy no llueva para salir al parque. Wow, hermanos. Claro, lo digo en son de sarcasmo. Yo sé que hay oraciones muy adecuadas por necesidades que necesitan oración de algunos de nosotros. Pero David está diciendo: enséñame, Señor, tu camino. David está clamando a Cristo. El Señor le dice: no puedo, faltan algunos años más, David, pero lo mostraré a mi iglesia. Ellos sí lo verán. Ellos verán a Cristo y eso les debe de bastar para ser obedientes, atrevidos y valientes, emprender, ir, no pensar, honrarlo en lo oculto, ser íntegros, hablar de Él, orarle a Él, perseguirlo, amarlo con toda su vida más que a su propia familia. Amar a Cristo. Y dice la consecuencia de esta oración, hermanos, de lo que sabe David que va a hacer al momento de conocer a Cristo. Dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Cuando decimos aquí: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, no dice que si venimos de buen humor vamos a cantar bien el domingo. Si nuestra alabanza, hermanos, es con sentido a una adoración diaria, constante. Te voy a alabar con mi vida, porque es con todo mi corazón, y voy a glorificar tu nombre para siempre. Siempre, sin importar nada, mi Señor, yo voy a adorarte, porque tu misericordia ha sido grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Señor, ¿cómo no adorarte? Señor, ¿cómo no pedirte, amado Señor, todo lo que necesito, si tú me has salvado del mismo infierno? ¿Cómo canjearte por cualquier cosa? Por eso debemos orar para entender la verdad de Dios, hermanos, para entender Cristo, para entender a Cristo.
para entender y que nos baste eso, hermanos. Que nos baste eso. Bendito Dios. Punto número 3, hermanos, debemos obedecer la verdad de Dios. Debemos obedecer la verdad de Dios. No solo tenemos que estudiar la Escritura, hermanos, no solo tenemos que estudiar y orar únicamente, sino que también debemos obedecer. Y no dejes que tu carne deje de luchar con esto. Debes obedecer, cristiano. Debes obedecer. El incrédulo no debe obedecer. No puede obedecer y aunque obedezca, perecerá. Pero el creyente debe obedecer. Debe obedecer. Todo el que está en contra de la obediencia del creyente se denomina antinomiano. Anti, contra, nomos, ley, antiley. Aborrezco la ley. Cristo me salvó por gracia, Él hizo toda la obra, toda es suya, yo no tengo que hacer nada, no se preocupen. Démosle duro, no hay problema. Deja que el Espíritu Santo trate contigo, hermana Carlita, poquito a poquito. Él va a obrar ahí. Tú tranquila, siéntate y quédate quieta ahí. Él va a ir obrando. Tú no obedezcas, tú no te preocupes. Pastores legalistas. Cuidado, cuidado. Recuerda que el legalismo tiene una característica. Es creer que por la obediencia es salvo. Que haciendo un tipo de cosas, esto o aquello, puedes salvarte o lograr la atención de Dios. Eso, por resumir, es mucho más el legalismo. Legalismo jamás es decirle a la iglesia obedece. Jamás, jamás, hermanos. De hecho, la obediencia es predicada en la iglesia para que algún día, como decía el apóstol Pablo, dejemos de hablarles como niños fluctuantes y les podamos hablar como adultos y darles alimento sólido. Para eso es predicar la obediencia. Se predica porque creemos que los que son de Cristo oyen la voz del Señor, lo obedecen. ¿Y qué hacen? Y lo siguen. Y estamos llamados a eso, a predicar la obediencia, hermanos. No solo estudiamos, no solo oramos para conocer la verdad de Dios, sino que también debemos obedecer. O obedecer, podríamos también llamarlo, para los que no les gusta la palabra obediencia, a caminar en la verdad de Dios y regocijarnos cuando todos hacen lo mismo. Hermanos, uno de los regocijos más grandes que hay, creo que en un pastor, en una iglesia o los pastores, es que en el día de culto toda la iglesia esté oportunamente y que se llenen todas las sillas a la misma hora y que al momento de culto y vamos a orar, como en nuestra congregación, gloria a Dios, se escucha un silencio completo. ¡Shum! Con todo y los niños aquí, todo. Una de las cosas que nos lastiman mucho a los predicadores, supongo que es porque el mismo corazón de Cristo es lastimado, es ver la impuntualidad, que no asisten a las reuniones o que lo canjean por cualquier tipo de actividades, sea la que sea. Entonces, este gozo descrito en 2 de Juan capítulo 4, que es un versículo muy importante para esto, hermanos, habla de esto. No solo tenemos que estudiar, no solo tenemos que orar, sino que también debemos obedecer, o mejor dicho, caminar en la verdad de Dios y regocijarnos también, hermanos, cuando los demás hagan lo mismo. ¿Por qué crees que debemos de regocijarnos, hermano, cuando los demás hacen lo mismo? ¿Por qué creen? Porque somos uno solo, porque somos un cuerpo. Por eso nos regocijamos cuando los demás hacen lo mismo, cuando la iglesia es obediente. Ahorita tenemos un equipo de evangelismo tremendo, hermanos, que ha perseverado. Les advierto, les iba a decir, les digo que en diciembre cumplimos la constancia del año. Bueno, ya traemos el otro año atrás juntos, ya, pero este año que pedimos a Dios nos ayudó y no hemos fallado, hermanos. No hemos fallado, gracias a Dios. Gracias a Dios por todo. Si ya están predicando más hermanos, ¿ya han visto o no? Gloria, y tremendos. Bendito sea Dios, hermanos. Mira qué nos enseña 2 de Juan capítulo... A ver, espérame. Es 2 de Juan 4. 2 Juan 4.
Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Te das cuenta? Mucho me regocijo, podría ser yo, dice el apóstol, yo obedezco y me regocijo también en que he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucho me regocijo que estén en la obediencia, andando en la verdad. Es la obediencia, hermanos. Es importante, la palabra andar viene del griego peripateo, y peripateo, es el griego peripateo, y peri es alrededor, y pateo es caminar. Es una palabra, mis amados hermanos, que el apóstol Juan usa comúnmente para describir el estilo de vida de una persona o su conducta diaria. Esta palabra peripateo, si tuviéramos nuestra Biblia, que sería maravilloso, en griego, todos aquí estudiando en griego, veríamos esta palabra en las cartas de Juan, peripateo. Juan se gozaba en describir a una persona que mostraba una conducta piadosa. Y como bien hemos estudiado en la carta de Juan, capítulo 3, a Juan no se la vendíamos tan fácil por saludarlo. Don apóstol Juan, mire qué guapo se ve usted hoy, Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús, viejito bonito, siéntese. No, diría, no, a mí tú no me engañas. Tú no vienes a las reuniones de oración, tú no vienes puntual al culto, tú no te quedas en las comuniones, tú no estás perseverando en el amor y en las prácticas de la iglesia. A mí tú no me engañas. Arrepiéntase usted, pecador, y vaya a los pies de Cristo. Eso diría el apóstol Juan, hermanos. Porque esta palabra la tenía mucho en mente, peripateo, alrededor, caminando. Es alguien, hermanos, que se caracteriza por su obediencia, por una conducta santa y piadosa, que es vista por todos y por lo cual a él le causa gozo. Hermanos, caminar en la verdad, caminar en obediencia, es ordenar nuestras vidas diariamente de acuerdo con la verdad de Dios, especialmente cómo se revelan las Escrituras. Es importante, hermanos. Alguien me preguntaba, ¿cómo puede darse cuenta si está caminando en el Señor o no? Hermanos, sencillo, ustedes pueden responder. ¿Cómo darte cuenta si estás caminando en la obediencia a Dios? Es fácil. Cuando estamos caminando en la obediencia a Dios, ¿sabes? Número uno, en la iglesia no vemos peros con respecto a la iglesia. No vemos peros. Estamos caminando junto con la iglesia y todo nos parece que es perfecto. Algunos han declarado aquí, aunque sea difícil para otros decir, estoy en una iglesia que jamás me imaginé que pudiera estar. Yo digo eso también. Y hay otros que lo dicen también. Cuando nosotros encontramos algún pero en la iglesia, si nos examinamos a la luz de la Escritura, ¿quién crees que es el que está mal? La persona que ve peros en la iglesia. De inmediato podríamos ver, ¿sabes qué? Es que tu peripateo es un peripateo diferente al peripateo de la iglesia. Por eso estás caminando erradamente, caminando en la verdad. Todos van juntos y todos se gozan del caminar del resto, hermanos. De guardar, dice el apóstol Juan, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Miren 3 de Juan, capítulo 3, versículo 4, hermanos. 3 de Juan, dice 3 y 4. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Bendito Dios. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. La obediencia es algo que tú y yo tenemos que procurar. Y es un gozo que se comparte, hermanos, con la iglesia, por ejemplo, de Cuernavaca, Capilla de Milpillas. Mi hermano Carlos es testigo, mi hermana Lucero, el pastor Raúl allá. Pregunto, ¿cómo andan? ¿Cómo están allá? Bien, tuvimos una reunión espectacular, el ambiente estuvo increíble porque la palabra estuvo redarguyendo y dando, ¡ay, gloria a Dios! Literalmente en ocasiones puedo dormir mejor, hermanos. Hablo con pastor Raúl y le pregunto, ¿cómo está la iglesia, hermano? ¿Cómo está caminando allá? Increíble, pastor, estamos viendo esto y el otro, y el hermano haciendo el otro, y las hermanas esto, y vamos a ir allá. Gloria a Dios, hermano.
Para otros nada más se gozan porque ya fueron salvados y ahora pueden vivir como les plazca. Y ahora lo que buscan ellos para conservar su gozo no es la obediencia de los demás. Ellos manejan mucho el no juzgues, déjalos que ellos vivan su vida. Híjole, la Biblia está llena de juicio santo. ¿Y sabes qué empiezan a buscar las personas que no buscan la obediencia? Buscan métodos mundanos para poder sostener sus vidas felices. Meten al mundo a la iglesia, cosas del mundo que los tenga felices, para que en eso se base la felicidad. Y cuando esas cosas no están, la gente no está feliz. Hermanos, yo he llegado a ver, por ejemplo, en alguna congregación de un grupo de personas que decían, ¿quién va a cantar hoy? No, fulano. Ay, no me gusta, mejor me voy a ir. Y se iban. ¿O quién predica hoy? Fulano. Ay, no me gusta, mejor voy a ir a la cafetería. Dice el hermano Joseph Urban, veníamos el hermano Carlos Beto y yo escuchando una predicación muy vieja, y dice el hermano, aunque no lo crean, hay hermanos que nos llaman por teléfono y nos preguntan, ¿tiene guardería? ¿Tiene cafetería? ¿Tienen algún piano? Porque me gusta tocar el piano y yo quisiera participar. ¿Tienen grupo de jóvenes? ¿Tienen esto o el otro? Porque la gente busca cosas que los mantengan felices fuera de Cristo. Y cuando la iglesia tiene solamente a Cristo y busca obedecerlo, es cuando se produce el gozo en los apóstoles y en los creyentes. Solamente Cristo y la obediencia a su palabra, hermanos. ¿Pero qué? ¿Nada más? Pero y luego nos vamos a aburrir. ¿Cristo y la obediencia de la iglesia? Ay, como que está aburrido. ¿Y cuándo vamos a ir a jugar o a bailar? Hermanos, cuando conocemos a Cristo, esta es la oración de David, muéstrame tu camino. Cuando conocemos a Cristo ya no buscamos absolutamente nada más. Todo lo demás son pretextos para poder autojustificarme en mi desobediencia. Cuando encuentro a Cristo, digo, se enseña a Cristo, ahí sí, gloria a Dios, nos sentamos. Por eso, el tener una confesión de fe, por ejemplo, hermanos, nos asegura que aquellos que estén adheridos a la confesión de fe, que no la idolatren, por supuesto, pero que estén adheridos, yo tengo la confianza de decir, hermano pastor, ¿ustedes están adheridos a la confesión de fe? Sí, perfecto, ve al púlpito, puedes predicar. ¿Por qué? Porque yo sé que esos hermanos van a dedicarse a una cosa, a predicar a Cristo y la perseverancia en obediencia a Él de su iglesia. Nada más es necesario, hermanos. Nada más es necesario. Todo esto, lo demás son añadiduras, porque el Señor sabe que somos muy quisquillositos. Pero una sombra de un árbol, y un buen pastito, y una vista como 3 cerros alrededor, muchos pajaritos y unas liebres como de 1 metro, hermano Carlos, es más que suficiente cuando está proclamándose Cristo y la obediencia de la iglesia. Bendito sea Dios. En Romanos 2.8, hermanos, ya voy a terminar. Romanos 2.8 podemos ver claramente cómo el apóstol Pablo, hermanos, describe a los injustos detalladamente. Y mira de qué manera los detalla, hermanos. Capítulo 2, versículo 8. Romanos capítulo 2, versículo 8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos. Escucha qué dice a continuación. ¿Qué dice? Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, los injustos se describen claramente como negativos, es decir, por lo que no hacen. Escucha bien lo que voy a decir y guárdalo en tu corazón, y espero que dé un poquito de terror para todos ir a las rodillas. Ellos son descritos negativamente por lo que no hacen, como positivamente por lo que hacen. Es decir, algunos creemos que la desobediencia, hermanos, es únicamente cuando hago lo malo, pero también es cuando no hago lo justo. O sea, algunos creen que la desobediencia es: yo ya no robo, yo ya no digo malas palabras, yo ya no tomo tequila, yo ya no hago esto, yo ya soy diferente, todo bien, todo bien. Pero el problema es que nos olvidamos de no hacer las cosas que Dios dice que debemos hacer. ¿Eso es justicia o es injusticia? Por supuesto que mi parte pecaminosa me va a decir: ay, qué bonito, cómo has mejorado, qué diferente eres. Yo sé que no haces esto, aquello que Dios dice, pero no importa. Dios, viendo todo tu currícula, todo lo que has hecho, entonces ya no hay problema.
Pero los injustos son descritos aquí tanto negativamente como positivamente. Y cuando digo positivamente no digo algo bueno, sino que por lo que hacen. Por lo que hacen. No únicamente por lo que no hacen, sino por lo que hacen, hermanos. Mira, dice, los injustos, versículo 8. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticias. Entonces, ¿los injustos obedecen? No obedecen ¿a quién? A la verdad. Y positivamente, los injustos obedecen ¿a qué? A la injusticia. Entonces, desde esta perspectiva tenemos que ver la injusticia en las vidas de las personas o aún nosotros mismos. No solo es no obedecer a la verdad, sino obedecer a lo injusto. Obedecer al injusto. Hermanos, de acuerdo con este texto de Romanos 2:8, es muy importante no solo conocer la verdad de Dios, sino también obedecerla. ¿Te das cuenta? No solo conocerla, sino obedecerla. No conocerla, sino obedecerla, hermanos. Y yo no quiero poner la obediencia sobre el conocimiento. Pero ¿sabes qué? Creo, hermanos, que sin obediencia no hay conocimiento. También podríamos decir que sin conocimiento no hay obediencia. Entonces, si no obedecemos, es porque creemos conocer y no conocemos. Sencillo. ¿Estás de acuerdo o no? Sencillo. Porque si conocemos en verdad la verdad y desobedecemos, estamos en la lista de la injusticia. Porque obedecemos a la injusticia y no obedecemos a la verdad. Por eso es muy importante no solo conocer, sino obedecer también, hermanos. Si no estamos obedeciendo la verdad de Dios, ¿qué estamos obedeciendo entonces? Si no obedecemos a la verdad, ¿qué estamos obedeciendo entonces? La mentira, la injusticia. Aunque para los creyentes esto es un disfraz, por supuesto que ningún creyente va a seguir a Satanás con cola y cuernos. Es muy raro que un verdadero creyente vaya y se meta a una cantina o a un lugar en donde haya bailes eróticos. O una mujer vaya a robar, a asaltar un banco cristiana, no. Pero recuerda que no vayamos a ese grado, de eso ya nos rescató el Señor. También en no obedecer la verdad se considera injusticia, hermanos. Y eso es algo con lo que tenemos que luchar. Por eso recuerda los salmos que te he dado y las oraciones de David. Él se conoce, él sabe que cae, él sabe que es pecador. Y a él no le basta como a muchos que dicen, bueno, pues sigo teniendo carne y sigo pecando, me sigo equivocando. Ya Dios hará su obra en mí. Jamás, eso no es verdad. David aborrecía su condición y por eso ¿qué hacía? Pedía al Señor, sabiendo que recibiría porque es conforme a la voluntad de Dios. Pidamos, mis amados hermanos, conforme a nuestras necesidades, que son tan claras cuando no obedecemos a la verdad. Pidamos y el Señor nos dará. ¿Es su voluntad o no? Es su voluntad. Pidamos. Si no, hermanos, estamos perdiendo el tiempo porque no pedimos porque a lo mejor no queremos. Es como te decía, tú quieres pedir en realidad. Ay, pastor, es que yo quisiera pedir ser entregado. Pide. Quisiera en realidad, hermanos, de toda la iglesia en el mundo ser el hombre más usado por Dios. Pídelo, pídelo y obedece cuando el Señor te lo dé, porque si es conforme a tu voluntad, es un amén. Cristo es el amén. Pidamos conforme a nuestra debilidad, que sin darnos cuenta y por autoengañarnos, pensamos que estamos en justicia cuando estamos obedeciendo la injusticia. Pidamos a nuestro Dios, Él es bueno, hermanos. Él es el abogado nuestro y Él nos va a dar todo lo que necesitamos hasta el fin. Bendito Dios. Nuestra obediencia a la verdad, hermanos, conlleva más que solo acciones externas. Esta obediencia de acciones externas en ocasiones es mentira, hermanos. Hemos visto muchos hombres canonizados que internamente estaban muertos. La obediencia a la verdad debe incluir una adecuada actitud interna del corazón. Veamos para terminar. Salmo 51:6. Es una actitud correcta del corazón. A Salmo 51, ¿verdad?
Este es uno de los salmos que te recomiendo que puedes orar todos los días. Dice Salmo 51:6: He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Hermanos, la obediencia externa solo es un disfraz que en la antigua Roma se le llamaba hipócrita al que hacía eso. Era una persona que caracterizaba diferentes personajes y lo único que cambiaba era la máscara. Y esos personajes eran hipócritas. La gente creía que era tal o cual, pero obviamente por dentro eran otros. Y precisamente nosotros tenemos que recordar, hermanos, que Dios desea la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me hace conocer sabiduría. Dios desea que nuestra obediencia externa a la verdad no sea primero que la obediencia interna y la sincera lealtad a Dios. Él desea que primero haya obediencia interna, interior, y una sincera adoración a Dios, porque ningún otro de obediencia es aceptable a Dios. De nada sirve, hermanos, el traer la Biblia, el hablar bonito, el hacer, el arrodillarnos, hacer, si toda la obediencia es externa. Pensemos en esto: el único que hay que dar cuentas es a Dios, y Dios sabe todo absolutamente de nosotros. Y precisamente en este sentido, en mi debilidad, que obviamente por la plena conciencia y claridad que Dios me ha dado en Cristo, tengo que pedir: Señor, sé cuál es mi asunto, tengo temor, tengo el deseo de ir, servirte, pero tengo el temor de aquí, tengo el temor de entregarte a mis hijos como flechas, pero tengo el temor que les pase algo. Señor, tengo el deseo de predicar en las calles, pero tengo nervio. Señor, quisiera en realidad ser un hombre que enseñe las escrituras en mi casa, pero no sé cómo. Señor, quisiera en realidad sujetarme a mi esposo. Que esa palabra es interesante, porque creo que muchos creen que cuando decimos sujetar o someterse es que esté abajo, y no es estar a un lado, es estar a un lado. Quiero sujetarme a Él y someterme a Él, Señor. Dios te lo da. Quiero ser un hombre, Señor, que cuide y ame a mi esposa como Cristo la amó. Quiero ser un cristiano práctico en la iglesia. Quiero asistir a todas las reuniones y quiero colaborar, dar, sumar, consagrarme como un cristiano debe consagrarse. El Señor lo va a dar, porque Él conoce lo que hay dentro de nuestros corazones y la necesidad. A Él le fascina que nosotros confesemos y pidamos a Él, hermanos, pero no la queremos arreglar con nuestras propias fuerzas. Ese es el problema. El Señor, pienso que dice: ok, haz el intento. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Hermanos, la obediencia entonces de la que yo te hablo como punto final es esta: la obediencia interna, porque la obediencia interna se verá reflejada en la obediencia externa. Dice: si me amas, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Bendito sea Dios. Hay un versículo que quisiera leer con ustedes. ¿Tienen tiempo o ya tienen prisa, hermanos? Aquí en el Facebook dicen que me quede todavía un rato más. Les voy a hacer caso a ellos, 4:23, no es cierto. Dice, escuchen bien: mas la hora viene, 4:23 y 24 de Juan. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos, entonces hay falsos externos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos amados, cuando comencemos a adorar a Dios y obedecer interiormente, prepárate para ser y comenzar a ser aborrecido por los demás. Prepárate. Recuerda que el cristiano de hoy en día es un cristiano aceptado en todos los círculos y ámbitos en el mundo. Y el cristiano bíblico es un cristiano, un hombre rechazado por todos los demás. Hay lugares en donde hay ovejitas y nos tratan bien, pero en lo general somos desechados y aborrecidos, porque a Cristo lo hicieron primero. Esta palabra, hermanos, adorar a Dios en espíritu,
tiene dos posibles implicaciones. Aquí lo voy a decir el próximo miércoles otra vez. Número 1, dice que debemos adorar a Dios sincera y profundamente. Sincera y profundamente. Y número 2, debemos adorar a Dios en el poder y guía del Espíritu Santo. La referencia a adorar a Dios en espíritu. Adorar sincera y profundamente y adorar a Dios en el poder y guía del Espíritu Santo. Y la referencia, hermanos, de adorar en verdad también tiene dos posibles implicaciones. Una, debemos adorar a Dios en verdad. Debemos adorar a Dios en verdad y con sinceridad. Y esa palabra es integridad. Debemos adorar a Dios íntegramente. Aquí, igual que en el trabajo, en la calle, en la oficina, en la calle, de cualquier lugar, país, ciudad. De la misma manera, tú eres un hijo de Dios, tú adoras al Padre como los hijos lo adoran, en todo tiempo, íntegramente. Y número 2, hermanos, debemos adorar a Dios de acuerdo a la verdad. Es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios, como se revela en las Escrituras. Este es nuestro muro de contención más difícil. Las respuestas que yo recibo a la desobediencia, a los cultos, reuniones, etcétera, compromisos, es que yo lo estoy haciendo en mi casa, en mi lugar, ahí. El problema que no es como tú dices que tiene que ser, es como la misma verdad de Dios lo revela que tú tienes que hacerlo. Y es ahí en donde nos encontramos con pared, hermanos, que es como Él dice: oh Señor, íbamos bien, y me tuviste que poner esa enfrente, sí. Es como Él dice, eso es de acuerdo a la voluntad de Dios como se revela en la Escritura. Amén, hermanos, espero que haya sido de bendición. Ahí está el video para que mediten, vamos a orar a Dios. Amado Señor, damos a ti gracias, Señor, por tu misericordia, por tu verdad, por tu bondad, porque nos has permitido, Dios glorioso, Señor, conocer un poco más acerca de ti, Señor. Nos confrontas, Señor, aquellos que somos tuyos. Nos llenas, amado Señor, de temor. Nos llevas a examinarnos, amado Señor, y aún a pensar, bendito Dios, cuántas cosas tú conoces que hay dentro de nuestros corazones. El favoritismo, Señor, que hay en algunas cosas en específico. La idolatría que hay a lo nuestro, a los nuestros, Señor. Muchas son debilidades que tenemos. Estamos descalificados completamente, Señor. Pero en tu misericordia, Señor, eterna, en tu amor infinito, Señor, diste a tu Hijo Jesucristo para que Él intercediera por nosotros y nosotros pudiéramos ir a ti, Señor, y alcanzar misericordia y oportuno socorro. Yo te pido que hoy, amado Señor, a pesar del desinterés de alguno, el cansancio, Señor, la falta de fe, ninguno se quede de ser confrontado, Señor, sino todos, Señor, a una participemos de una adoración de rodillas, orando a ti, clemencia, perdón, guía, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor. Te damos a ti gracias por todo lo que tú has hecho y lo que harás. Amado Señor, gracias por recordarnos que el cristianismo no se lleva a cabo de la manera en como nosotros creemos que será mejor, sino es la manera como tú dices en tu verdad que debe de ser llevado a cabo. Gracias por todo, mi Señor. Te adoramos, te damos la honra, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Dios sea con todos, hermanos.